Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas que marcan agenda noticiosa en nuestro país. Y ni duda cabe que en el primer punto se incorporan aquellas preocupaciones, expresiones de preocupación que se han hecho conocer en los últimos días a raíz de denuncias de corrupción a nivel del Estado, e inicio de algunas investigaciones, como fue el caso como es el caso aún, del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, cuyo titular, Juan Santos Cruz, fue alejado, más bien él ha renunciado, ahora está en el marco de una detención preventiva determinada por autoridad judicial. Y en ese contexto surgen muchas cuestionantes. ¿Cuál es el nivel de este tipo de prácticas a nivel de la estructura del Estado? Vamos a estar abordando esta temática general, integral, en el primer punto de diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con un escenario económico en algunas esferas que han sido parte o han generado polémica, como es el caso de esas denuncias de una suerte de desabastecimiento de diésel, aunque las autoridades de gobierno dicen no hay desabastecimiento, está todavía la producción regular se está comercializando. Esa es una diferencia de criterios que se presenta en el tema del diésel y también con algunos elementos complementarios colaterales que se han presentado en el caso del ex Banco Fácil. Este es el segundo punto acápite en Diálogo en Panamericana. Y finalmente, también tratar en el último punto esas denuncias de pederastía que se han presentado a raíz de revelaciones de la práctica en las que habría incurrido el padre Pedrajas en su momento, y que ha generado bastante polémica en los últimos días sobre esta situación, esta práctica, y además habrá que hacer referencia al manejo que se le está dando a este asunto de parte de las autoridades. Muchos dicen es un tema bastante complejo, complicado, delicado, que debe ser abordado desde este enfoque, aunque obviamente hay distintos criterios al momento de abordar esta temática. Estos son 3 puntos de la agenda de diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, y comentar a la audiencia de Panamericana en todo el país que hemos realizado un sorteo previo junto a nuestros invitados especiales para establecer el orden de participación. Por ello le damos la bienvenida al analista, al jefe del movimiento AIRA, don Fernando Untoja, que está en el programa. También le damos la bienvenida a Javier Flores como analista. Y finalmente también el analista Joshua Bellot. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra a don Fernando Untoja para que pueda hacer referencia a este primer punto del programa. ¿Qué dice usted? ¿Cuál es su análisis respecto a esas denuncias de corrupción desde un enfoque y de vista general, obviamente,
a raíz también de lo que ya ha ocurrido, se ha presentado en el caso del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Adelante, don Fernando Untoja. Gracias, don José Luis, y gracias a los panelistas que están presentes y a la audiencia de esta emisora. Yo quiero empezar, no directamente del tema, pero después quiero ubicarlo. A ver, ¿cuál es la característica del Estado boliviano y cómo la gente llega al Estado boliviano para manejar el gobierno? Así hayan habido reformas constitucionales, todo eso. El Estado boliviano en su constitución, en su nacimiento, es un Estado fallido y no hemos cambiado nunca. ¿Y qué es un Estado fallido? Es un Estado que tiene una constitución incoherente, contradictoria. Luego, es también un Estado donde el ciudadano no respeta las reglas de juego y tampoco el gobernante. Un Estado fallido entonces se mueve de acuerdo a los móviles e intereses económicos de grupo y a su vez también se mueve en función de intereses de grupos económicos que siempre han manejado a Bolivia desde su fundación. Ya con Bolívar el Estado es un Estado fallido. Bolívar no quería, le han obligado a que firme la Constitución y bueno, ahí empezamos. Y es el drama de Bolivia. En ese recorrido podemos ver de que no ha habido momentos de salida a esa estructura estatal. No hemos podido salir. Intentos vanos. Y en el final siglo XX y ahora inicio del siglo XXI, el Estado fallido tiene otra careta que se llama plurinacional, antes era la República, y todo lo que ha funcionado al interior del Estado ha funcionado bajo la lógica feudal, ya sea con los actores políticos, con los partidos políticos. El primer tipo que llegó al poder ya no quería soltar el poder y quería estar 10, 20 años. ¿De acuerdo? El primer tipo que llegó al poder. Entonces, como en el Estado fallido no se respetan las reglas de juego, aparecen golpes de Estado, motines por aquí, por allá, y Bolivia ha vivido toda su historia envuelto en golpes de Estado. Hay presidentes que han durado horas. Ha habido una época cuando había 5 presidentes que han cambiado en 24 horas, creo. Y cada uno de ellos lo que ha visto en el Estado es un instrumento de saquear lo poco que tiene Bolivia, luego quedarse como casta en el poder, o servirse del Estado para financiar también sus empresas, o si no, simplemente sacar dinero fuera del país. Y con eso me refiero a los que son llamados de derecha o de izquierda. Toditos han hecho el mismo ejercicio, y lo más paradójico es de que han ido a parar a Estados Unidos a comprar sus casas. Muchos izquierdistas tienen sus casas en Estados Unidos. Pero toditos hablan en nombre del pueblo, y el pueblo es la palabra que manejan para cualquier cosa. Y algunos también en ese proceso se han presentado como defensores de los pobres, y la lógica nos muestra de que los defensores de los pobres son los que quieren pobres para tenerlos ahí asistidos, con bonos, con migajas, y luego quedarse en el poder para siempre o hasta mascar agua. En ese escenario entonces estamos ahora. En el escenario que empieza desde hace 14, 15 años, casi 20 años, donde una izquierda está en el poder, que defiende a los pobres, que es antiimperialista, anticapitalista, fundamentalmente revolucionarios, guevaristas, etc. Pero han encontrado una mina de oro en el Estado. Entonces se han adueñado del Estado. ¿Y cómo se han adueñado del Estado? Se han adueñado del Estado en base a la delincuencia organizada que ha tomado el poder.
En este momento en el poder está la delincuencia organizada. Cuando estaba Morales, había N actos de corrupción, N actos. No es como ahora dice en su Twitter, Evo Morales dice, teníamos cero de corrupción, cero, dice. Entonces ya es insulto a la gente, al ciudadano. Decir que tenía cero de corrupción. ¿Y qué es del fondo indígena? Los 30 camiones. ¿Qué es lo que ha pasado con la Zapata? ¿Qué es lo que ha pasado con el desfalque Banco Unión? Y otras cosas más que podríamos contar y ni siquiera terminar de leer toda la lista. Entonces la corrupción hace cuerpo, es la norma del gobierno actual y así ha empezado. Y además, esa delincuencia organizada que está en el poder está también digitada por los poderes extranjeros. Está Cuba ahí, Cuba es el que manda. También Venezuela. O sea, los hermanos son hermanos delincuentes. Y muchos demagógicamente se han disfrazado de indígenas. Y con eso han envuelto lo que es la corrupción. Incluso estos días un diputado ha dicho de que los españoles habían hecho la corrupción porque él es originario, incorruptible, honesto, etcétera, etcétera. Eso han contado al pueblo y para eso les han dado migajas. El estatismo es el peor enemigo del ciudadano, del empresario, de aquel que quiere ahorrar, de aquel que quiere prosperar. Construyen 20, 30, 40, 70 empresas estatales que no aportan nada al Estado, pero mantienen un personal, botan dinero. Y cuando una empresa estatal no aporta nada, ¿qué es? No es solamente mala inversión, es desvío de fondos. No hay una empresa que se haya hecho honestamente. Es grande el daño económico. Mire, el daño económico de 14 y 20 años de un régimen que se dice que es socialismo. El socialismo es robo organizado en el Estado. Ejemplo, San Buenaventura. ¿Han visto algún kilo de San Buenaventura por aquí para comprar azuquitar? No hay. ¿Cuánto se ha votado? 400 millones. Pero eso es todavía la inversión más pequeñita. Hay otras todavía mucho más grandes, donde hay millones en juego. Han jugado con el mutum y ha reinado la corrupción. Y todo es corrupción. La norma del actual régimen, que sea de Arce o de Morales, la norma es la corrupción. ¿Y la corrupción qué es? Es la violencia contra el ciudadano. Es la violencia contra aquel que quiere acumular un poco de capital. Los que están contra el capitalismo son la delincuencia organizada. Ellos quieren más rápido dinero. Y lo tienen más rápido. Y lo tienen sin trabajar. Y yo debo decir así con franqueza y con radicalidad. Es imperdonable lo que han hecho en esos 20 años. El daño económico que han cometido. Es una barbaridad. Y la gente que está en la calle se ha conformado con bonos, ha incorporado la palabra democracia de revolución, ha incorporado, entonces queda paralizado. Pero a su vez, para mantener dinámico este comportamiento, se ha organizado prácticamente horda de mercenarios en todos los barrios, en todo el altiplano. Vayamos por el altiplano. En el altiplano hay reuniones semanales o quincenales. El campesino que no asiste una vez, multa. 2 veces, multa. Tercera, está por perder su parcela. Entonces tiene que ir. Chantajeado. Eso no solamente es en el campesino del altiplano. En las juntas vecinales ha entrado la horda organizada. Entonces, hay gente que para vender su casita en un barrio tiene que pedir la firma del representante de la junta vecinal. ¿Dónde hemos quedado entonces? La educación está intoxicada, se enseña a corromper a la gente. ¿Cómo deben corromperse?
Y me va a parar en tiempo, por favor. Entonces, el Estado fallido acoge a la delincuencia organizada, prácticamente. Y por eso está paralizada la sociedad. Recién está despertando porque existe una crisis económica, que es el segundo punto. Una crisis económica. Y hemos visto que todos los días van a negar. Y todos los días gritan, caiga quien caiga, y nadie cae, todos salen con monumento. Y el que realmente es honesto ha muerto como Aramayo, no sé, con 20 juicios. Cualquier cosa es juicio, proceso. Pero ahí hemos visto la cuestión del ministro de Medio Ambiente. ¿Ha hecho solito? Dudo, señores, dudo. Existe una red, es el artífice de una red. Y por eso es que no lo han detenido en el momento que ha renunciado. Han esperado un poco a hacer las paces. Ahora está ahí, ¿cierto? Lo van a tener 2 años, pero va a salir con millones y se va a convertir en evangelista y va a predicar que el Señor está en la esquina. Y todos los corruptos son así y se convierten así. Esa es la metodología de la izquierda boliviana. Que sea comunista, maoísta, prosoviético o heleno, es esa. Entonces, lamentablemente, Bolivia está en una encrucijada. Hay que dar respuestas políticas y también respuestas económicas. Porque ¿hasta cuándo podemos tolerar y que la corrupción y el robo organizado pase delante de nuestros ojos y que se vaya derrumbando la economía? ¿Cuántas empresas existen en los 20 años exportando, empresa privada o estatal? ¿Cuántas exportando? Si no se exportan a divisas, no es falta de liquidez. Me voy al segundo punto. Muy bien, muchas gracias, don Fernando Untoja, haciendo referencia a este primer punto. ¿Qué dice don Javier Flores sobre este mismo punto? ¿Qué elementos corresponde resaltar? Adelante, bienvenido. Muy buenos días, José Luis, y un saludo fraternal a los colegas panelistas en esta hora de la mañana. Sí, yo creo que definitivamente tenemos un Estado que básicamente la composición misma, los sujetos que somos parte de este Estado, lastimosamente, en gran parte, en gran medida, han entrado en niveles de corrupción. Es decir, cuando hablamos del Estado, o cuando hablamos solamente del Poder Ejecutivo, es un análisis incompleto, porque los gobiernos subnacionales, por supuesto, municipales y departamentales, también tienen niveles de corrupción, pero que a veces no son amplificados porque no obedecen al MAS o no obedecen al gobierno. Podemos citar, por ejemplo, alcaldía o gobierno municipal de Santa Cruz con los ítems fantasmas, ¿no? Que muchos intentan irse por el costado, pero ha existido corrupción, con la diferencia que el Estado, en el tema del ministerio, ha activado al viceministerio de Transparencia para que opere y se querelle contra esta autoridad. Tenemos el gobierno departamental también de Santa Cruz, ya no municipal, con los temas de salud, que fugó un médico que tenía algunos acuerdos con el gobernador, se decía en ese tiempo mediáticamente. En Potosí, que es mi tierra, tenemos un gobierno del MAS, y no por ser del MAS no está mal, actos de corrupción en tema ambulancias, que por supuesto debe ser investigado y penalizado, porque a mí no me parece que porque si fuera del MAS, digamos, se debería pasar por alto. Lamentablemente es un acto de corrupción que todo potosino ha visto alarmado cómo se ha jugado con la salud. Y como si fuera poco, en Potosí también, en el gobierno municipal, se denuncian el tema del desayuno escolar como acto de corrupción, por la misma suma de 20 millones como fue las ambulancias, pero además se incorpora ahora, y te lo voy a pasar al final, denuncias de acoso laboral a 4 funcionarias del gobierno municipal hechas por el señor Yalli, que fue el protagonista, entre otras cosas, del retraso de Potosí, con el tema litio, con el tema 19 días, 27 días, y se lo eligió precisamente a ese hombre por su, entre comillas, honestidad, defensor del pueblo, pero encontramos al alcalde municipal ahora denunciado por actos de corrupción en tema vinculado al desayuno escolar, pero una cosa que va más allá, con declaraciones de funcionarias realmente que dejan mucho que desear.
Entonces yo creo que cuando hablamos de corrupción, todavía no se ha inventado una vacuna para decir que el sector privado no se corrompe o que el sector estatal está corrompido. Y digo esto porque cuando se hablaba de la gestora, por ejemplo, se administra el Estado, es decir, se desconfía. Sin embargo, cuando viene fácil y existen actos de corrupción, por supuesto que es privado. Y entonces ahí veo de que no hay vacuna contra la corrupción, que está en el sector público y en el sector privado, y eso hay que reconocer explícitamente porque a veces se intenta dibujar, crear una imagen de que el Estado, el Poder Ejecutivo es el que tiene corrupción, e incluso entra hasta la Iglesia, ¿no? Entonces estamos hablando de que los ciudadanos, los seres humanos, el pueblo mismo tiene actores políticos, económicos, sociales, intelectuales. La intelectualidad también en algunos casos está en los temas de corrupción, como es las denuncias que se hicieron, creo que en Sucre, sobre algún acoso a alumnas también o alumnos de una universidad. Entonces el tema de corrupción, del mal comportamiento del ser humano es general para mí. Y eso tenemos que pelear a partir de la educación, primero de la familia y seguramente de las escuelas y por supuesto de la... Ahora, cuando entramos ya al proceso mismo de por qué ocurre esto, es que lamentablemente nosotros tenemos que ver de que todo ciudadano, todo actor político económico quiere plata fácil. Y es verdad que nosotros, o el Estado, el 2006 inicia con un proceso de nacionalización de los hidrocarburos, por ejemplo. Que eso tampoco se explica bien por una intelectualidad o por actores políticos que intentan cambiar el rumbo, y algunos dicen, políticos y muy letrados, dicen, pero nunca se han nacionalizado. Las empresas siguen siendo las transnacionales. Y a la gente hay que explicarle que nacionalización, en ese tiempo, el 2006, ha significado convertir a las empresas que antes tenían el mercado y el precio en empresas de servicio al Estado boliviano. Esa es la magia de la nacionalización. Es decir, empresa privada, tú ya no eres dueña del mercado, tú ya no pones los precios y nos vas a dar un porcentaje como Estado para que nosotros recibamos migajas. No, esto viene al revés. Ahora, empresa privada, te conviertes en empresa de servicio al Estado boliviano para que el Estado te pague por tus servicios, no te va a confiscar tu maquinaria, nada de eso va a venir, pero ahora el Estado es el que tiene el control de todo de toda la cadena productiva de lo que va del gas. Entonces nosotros creemos que luego que se plantea la nacionalización, viene la redistribución económica. Y ahí vemos, y voy a hablar siempre como ejemplo en Potosí, hasta antes del 2006 teníamos un edificio de la universidad que estaba en la medida El Maestro. Ahora, producto de la nacionalización, tenemos regadas cuando menos unas 30 edificios para la universidad, las diferentes carreras, y una ciudadela universitaria. Que eso es un aporte al conocimiento. Cuando menos unos 30, y la ciudadela que está cerca de la terminal, que se puede ver apenas cuando llega a Potosí. Vemos regados colegios. Los colegios fiscales ahora son de mejor calidad que el fiscal, por lo menos en infraestructura. Los maestros son los mismos, pero tenemos colegios. Tenemos asfaltado carreteras para que la producción agrícola pueda llegar, todo el norte de Potosí, todo el país en realidad. Ahora hay que preguntarse, ¿qué camino no está asfaltado? Porque hemos logrado dobles vías, se ha logrado carreteras, se ha logrado infraestructura, hospitales. Ahora uno puede ir a cualquier provincia, puede estar de paso y puede acudir a un hospital, o la gente puede tener el derecho de poder salvarse la vida porque existen postas sanitarias, hospitales de segundo nivel para esa gente que antes no tenía absolutamente nada. Pero algo que se ha hecho también me parece fundamental, hablar de la seguridad alimentaria. ¿Por qué no tenemos inflación? Porque el Estado ha invertido en la gente, sobre todo en los hermanos campesinos. Tenemos atajados, que se convierten esos, para que la gente nos entienda, como unas lagunas que se han hecho en diferentes partes del país, para que el campesino pueda producir sus productos todo el año. Y eso provoca que la inflación no suceda, porque nunca hay escasez de tomate, nunca tenemos escasez de zanahoria o de la producción del campesino. Entonces, tenemos un Estado, en mi concepto, que ha logrado ese escenario, y ahora yo entiendo de que cuando el presidente Arce lanza la idea de la industrialización,
¿no? Que no es solamente estatal, también es sesgado decir que quieren industrializar el Estado nada más, sino lanza el desafío al sector privado para que los dos ejes se junten y logremos al final tener un Estado que tenga dos ejes fundamentales de producción, que es el privado y el público. En ese escenario yo creo que ha alarmado de buena forma a muchos actores políticos para intentar decir, ahora tenemos que bloquear la industrialización. Lo hicieron en el 2019 con el tema litio, cuando ya arrancaba la industrialización. Fue el comité cívico liderizado por el alcalde denunciado de Potosí, que se puso al frente para impedir el proceso industrializador. Es más, se dice que ahí comenzaba la parte del golpe de Estado. Entonces yo creo que definitivamente nosotros estamos en un Estado que ahora está entrando en un proceso de industrialización que debería ser apoyado, pero no solamente por el tema económico, sino es el conocimiento. China no se hubiera industrializado si no hubiese puesto énfasis en el conocimiento, y creo que es parte esencial para industrializar. A veces, y yo creo que cuando hablamos de economía y cuando hablamos de lo que es nuestro país, los bolivianos tenemos un chip, sobre todo en el tema de comercio privado, bastante de comerciantes. Muchos empresarios son comerciantes, compran de China, de cualquier país, importan productos, pero muy pocos son industriales. No hemos apostado por la industria y es necesario que el país cambie el chip estatal y privado e intentar al tema de la industria, obviamente con las condiciones que necesita el empresario privado. Muy bien, muchas gracias, don Javier Flores. ¿Qué dice en este primer punto don Joshua Bellot, haciendo referencia a estas denuncias de corrupción en el Estado, inicio de algunas investigaciones también que han dejado ciertos elementos colaterales que seguramente merecen ser resaltados? Adelante. Gracias, José Luis, muy buenas tardes, agradecido siempre por la invitación a Panamericana. Es siempre grato poder participar en Diálogo en Panamericana, que sin duda es uno de los programas más escuchados a nivel nacional. Saludar también a Javier Flores, a Fernando Untoja, que están como panelistas en esta oportunidad. Y bueno, el primer tema que nos trae a la mesa para poder analizar lo que está ocurriendo en el país está referido a este tema tan borrascoso de la corrupción, ¿no? Creo que es necesario puntualizar que el privado no puede ser corrupto, el privado comete delitos. Eso es distinto, ¿no? Un privado no se puede robar a sí mismo porque es su propia plata. Entonces los actos de corrupción se dan en el Estado porque el Estado no maneja su propia plata, ¿no? Y esto un poco de la mano con lo que decía Fernando Untoja, en el sentido de que por supuesto entran al Estado porque creen que el Estado, el gobierno es un botín para poder favorecerse, para poder robar, porque no trabajan pues con su plata. El Estado le tiene que quitar a alguien el dinero, le tiene que quitar a alguien los excedentes. Por eso en algunas clases de economía recalco el hecho de que el Estado y el gobierno, digamos, no es un agente económico porque no crea valor. Tiene que confiscarle a alguien ese dinero, ese excedente, ese valor, para poder hacer las cosas. Y lamentablemente el gobierno pues si invierte, pues mal invierte. Además se roba el dinero y precisamente esos son los actos de corrupción. Pero en cualquier caso estamos hablando claramente de una ineficiencia estatal. Una ineficiencia estatal que data de hace décadas y décadas, digamos desde el nacimiento de la República, porque en Bolivia tenemos un problema. Quizás la mentalidad colonial de la que tanto hablan no está pues una subyugación, digamos, hacia el imperio o hacia los españoles anteriormente, sino más bien una subyugación a la clase política que gobierna el país, ¿no? Y eso ha sido desde el inicio de la República. Si no podemos pensar el país si no pensamos en el Estado o en el gobierno, y eso es lamentable porque, vuelvo a repetir, el gobierno no es un agente económico, tiene que necesariamente apropiarse del excedente de los ciudadanos para poder funcionar. Y esa es la gran enfermedad del Estado boliviano desde su nacimiento. Hemos contado con políticos de izquierda, de derecha, que lamentablemente se han aprovechado del Estado, han creído que el Estado era su botín, y por supuesto los resultados
son evidentes. Bolivia es un país pequeño, Bolivia es un país subdesarrollado. Nos hablaban hace un momento de conocimiento, pero creo que nuestros niveles educativos son los más bajos del mundo. Entonces, cuando Fernando Untoja dice un Estado fallido, pues coincido con esa aseveración, porque especialmente los últimos 17, 18 años creo que hemos profundizado este modelo en que el Estado se ha vuelto monstruo, ha acaparado todo, ha controlado la vida de los ciudadanos, de las regiones, de las instituciones, y lamentablemente pues el efecto inmediato es que se ha deteriorado ese ingreso, esos excedentes de las familias, pero también de las empresas. Entonces, por supuesto, los actos de corrupción son un robo descarado a los ciudadanos bolivianos. Y lamentablemente pues hay varias aristas. Hemos visto en esta gestión presidencial, creo que son 3 ministros destituidos, uno, este último, que ha renunciado. Y esto nos hace ver nomás que hay un modus operandi montado, el poder, digamos, la configuración de este poder está montado para poder robar, para que precisamente existan estos actos de corrupción. Y entre las causas para que esto ocurra, por ejemplo, es importante citar que lamentablemente, especialmente el movimiento al socialismo durante todos estos años, ha privilegiado la designación de ministros cuya decisión se toma, digamos, desde las organizaciones sociales, ¿no? Hemos tenido varios ministros de estos distintos grupos, y miren, con la designación del último ministro de Medio Ambiente, los compañeros del Alto dijeron: hemos recuperado el ministerio para el Alto, ¿no? O sea, no es para Bolivia, sino lamentablemente se está gobernando solo para las organizaciones sociales, porque este además es un sistema prebendal, ¿no? La reproducción de poder de este Estado y de este gobierno precisamente tiene mecanismos como el prebendalismo. Entonces, primero se apropian del excedente de las personas y convierten su política de reproducción de poder en un prebendalismo hacia las organizaciones sociales. Y lamentablemente esto es lo que trae ineficiencias, ¿no? Nunca se busca a un ministro que realmente tenga la capacidad para poder planificar, ejecutar estos presupuestos de manera eficiente y que realmente beneficie a los ciudadanos. Entonces, todas las condiciones en general en Bolivia y en ese sistema de administración pública están dirigidos a la corrupción y al robo. Miren que hace años, cuando se recuperó la democracia, se trabajó mucho en estos sistemas de administración pública, lo que conocíamos como la ley SAPCO y sus subsistemas, pero lamentablemente, pese al esfuerzo que se hizo por tratar de implementar precisamente estos sistemas, desde el 2005-6, digamos, se ha desmontado, se ha desinstitucionalizado totalmente este tipo de normas, porque decíamos la lógica de los gobernantes es pues precisamente la prebenda, ¿no? Miren que cuando llegó Evo Morales al poder, lo primero que nos enteramos fue de este programa Evo Cumple, ¿no? Y lamentablemente yo ya aquellas veces criticaba mucho y decía, ¿cómo es posible que creen un programa con tanto presupuesto para que vaya el presidente y a sus amigos les regale los proyectos? Y no importaba qué tipo de proyectos, ¿no ve? Entonces había una discrecionalidad sobre el uso de la plata que no es de los gobernantes ni de los políticos. Esa es la gran confusión que tenemos. Llegamos al poder para hacer uso discrecional, ser corruptos y robar al pueblo. Y eso es lo que se debe cambiar. Ahora se ha flexibilizado todo. Esos proyectos TESA son muy imprecisos, son flexibles, y de ahí parte la corrupción, ¿no? Porque estamos hablando de sobreprecios. Uno solo puede cobrar la coima si hay un sobreprecio en la obra, en la infraestructura que se quiere construir. Y entonces lo que ocurre es que hay este robo descarado al pueblo, ¿no? Lamentablemente, entonces, repito, incluso los sistemas de administración pública deben ser
ajustados para que no exista precisamente este daño económico al Estado. Lo otro respecto, o específicamente hablando del último tema, del último caso de corrupción en el Ministerio de Medio Ambiente, uno se sorprende. Claro, han tardado varios días, como decían en mesa, para apresar a este ministro o exministro, pero se lo acusa de enriquecimiento ilícito, ¿no? Claro, qué conveniente para el Estado y para los que nos gobiernan hacer ese tipo de acusación, pero no se lo está juzgando primero por daño económico al Estado. No hay intención de recuperar la plata porque ya se la han robado, seguramente, y listo. No se hace un juicio por tráfico de influencias. Lo que decía Fernando Untoja hace un rato, ¿será que este robo descarado tiene solamente una red entre sus allegados, entre su familia, o será que a muchas autoridades del Estado podrán llegar estas coimas? Entonces, eso se debe pedir a la justicia, aunque sabemos que la justicia está podrida, pero se debe pedir que amplíe este juicio, esta demanda, para que realmente se vean esas influencias y ese tráfico de influencias y todos los que están metidos pues en este tipo de casos. Y claro, en la actualidad yo creo que se están viendo más casos de corrupción, pese a que en el gobierno de Evo Morales era de la misma forma, pero la única diferencia es que antes tenían una disciplina partidaria, tenían una sola cabeza, no había problemas internos. En cambio ahora, con la separación del MAS, con estos dos grupos y las peleas internas, pues los actos de corrupción van a ir saltando a la vista y seguramente ya no habrá que sorprenderse. Ahora estamos hablando, digamos, de 20 millones, 30 casas, pero con seguridad son muchos millones más. Entonces, miren, lamentablemente creo que debemos pelear por una institucionalidad. La cura a la corrupción sí es la institucionalidad, y lamentablemente el gobierno del movimiento al socialismo se ha dedicado durante estos 16, 17 años a desmontar, a desinstitucionalizar todo el país, no solo en términos de la administración pública, sino incluso en términos de la administración privada. Muy bien, muchas gracias, don Joshua. Vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto para establecer algunas puntualizaciones, comentarios, apuntes que seguramente tienen nuestros invitados especiales este fin de semana. Le damos la palabra a don Fernando Untoja. Bien. A ver, brevemente. Sí, breve. El señor Flores lo que ha hecho es hacer propaganda y no abordó el tema que está en cuestión. Hacer propaganda. Yo le voy a hacer una pregunta, porque a mí es el diálogo. ¿Qué entienden por sustitución de importaciones e industrialización? ¿Qué es? Y respondo una parte para que usted responda la otra. Para industrializar hay que tener fábricas que fabriquen máquinas. Esa capacidad no tiene Bolivia. 1. 2. No tiene recursos. La gente ahora de industrializar el litio dice, no van a industrializar, van a jugar durante años, como ya han mostrado una batería, y le voy a decir, el 2% del salar de la sal entra a la batería de litio. El 8% entra. El 92% hay que importar los componentes. Entonces, ¿cuándo van a hacer la industrialización? Nunca van a hacer. Yo aprovecho este diálogo para dirigirme a la población. No debemos permitir que se industrialice el litio en el Salar de Uyuni. Para nada. Porque es el espejo del mundo. Es mejor vivir de turismo y nos va a entrar mucho más dinero por turismo. En 20 años va a ser una zona contaminada, lleno de ácido, fosas, destruido para siempre. Entonces hay que oponerse a la industrialización del litio. Además va a ser para que hagan negocio los masistas en el poder. No hay diferencia entre el MAS de Evo y el MAS de Arce. No hay que vivir de ilusiones. No es que se van a dividir. Están jugando la estrategia, cómo pueden garantizar la delincuencia organizada y su presencia en el Estado, y van a llevar 2 candidatos. Morales por un lado y por otro lado Arce. Suficientes que obtengan cada uno 20%, 25%, y tienen el poder. Entonces no hay que ser iluso en eso. Ahora, ¿qué es el regalo? El regalo es lo que denuncia el estado de la corrupción del actual régimen, el regalo. ¿Cómo el presidente puede regalar cosas robadas?
no preguntar menos, no es que el auto, regalar cosas robadas. Eso es lo más grave. Yo no sé si el presidente por vergüenza debe renunciar. ¿Cómo yo puedo regalar cosas robadas? Entonces tengo colaboradores rateros que van a robar por ahí. Es como en el cuartel cuando decían, tienes que robar un chancho para festejar el cumpleaños del capitán. Y el soldado tenía que ir a robar. Así es también la Fuerza Armada, así funciona. Entonces me irrita, digamos, escuchar y observar esos actos. Ahora, no hay que hacer demagogia con la nacionalización. Ahora, ¿dónde está el sabor de todo eso? ¿Dónde está? Ya no alcanza ni para, lo que se vende ya no alcanza ni para comprar diésel y gasolina a Chile. No alcanza. Entonces, ¿de qué nacionalismo me pueden hablar? Han sacado más ventajas las empresas extranjeras con Evo Morales. Lo que invierte el Estado siempre en Bolivia va a ser saqueado y solo van a invertir el 20%. El resto es robo organizado. La privada no, pues la privada defiende su capital, emplea a la gente, produce, exporta, paga aguinaldo. El Estado paga a funcionarios que no producen nada, cero. Los que van a marchar con el Montaño, esa es su horda de azules, ¿ganan o no ganan por marchar? Ganan por marchar. ¿Pero qué aportan al país? Y cuando movilizan gente, ¿esa gente gana o no gana? Gana, pues claro, pero no aporta, no produce nada. Mientras que la ciudadanía tiene que pagar impuestos, y los impuestos que pagan nunca los devuelve. Como les falta plata ahora para la corrupción, entonces han metido la mano en las AFPs. Y para meter la mano, ¿qué han hecho? Han inventado una empresa, la llamada gestora, con la misma plata de los jubilados. ¿Bien para qué? Eso se llama confiscar. La gente se ahorra durante toda su vida ahí para ser viejito. El Estado, manejado por unos genios, pero genios en la corrupción, ahora deciden cuánto va a tener de jubilación y cuántos años tiene que vivir. Eso no es corrupción, es corrupción. ¿Dónde llevan esa plata? La cuestión de fácil es otra corrupción. Hay componente entre el gobierno y los banqueros. Luego Hay entramos. componente. Termino ahí. Perfecto, luego entramos a ese tema, el segundo punto. Para establecer algunas puntualizaciones, hay una consulta igual que le han realizado don Javier Flores, cerrando este primer punto. Adelante. Sí, me dice sustitución de importaciones, ¿no? Consiste simplemente, pues, en lo que a la letra dice, sustituir la importación de un producto para producirlos nosotros. Pero claro, me has preguntado sobre la sustitución de importaciones. Pero yo creo que hay un tema que dice, estoy altamente irritado, ¿no? Está bien eso. Y claro, uno entiende que si está uno irritado, estaría, y gracias por la corrección, es delito lo que comentan los privados, uno supondría pues de que le irrita la corrupción del Estado como tal. Pero aparentemente no le irrita la corrupción de Camacho, porque no se menciona. Pues Camacho es el Estado, no es el Estado. Es el Estado. Se llama subnacional. Es el Estado. No, pero se dirigió pero el dime, debate. ¿es el Estado o no es el por Estado? supuesto que sí. Don Fernando. Es parte del Estado, pero estamos hablando de gobiernos que administran los temas subnacionales. Y por supuesto que habría que irritarse pues con todos, no sesgar y decir el masista corrupto y el de Podemos o el de Creemos o el de Comunidad Ciudadana no son pues corruptos. Y acá están pues gobiernos de oposición que han entrado en niveles de corrupción, que por supuesto hay que también hablar de aquellos. Ahora yo creo que decía que se han encendido las alarmas cuando se proyecta el tema de la industrialización, porque definitivamente Bolivia va a salir adelante con algo que incluso los opositores nos han mencionado. Quieren ver un país industrializado. Y para eso necesitamos haber hecho los pasos anteriores, porque yo no me imagino industrializar sin carreteras. No me imagino industrializar sin universidades. No me imagino industrializar sin escuelas. No me imagino industrial sin hospitales. No me imagino industrializar sin aeropuertos. Todo lo que he mencionado no teníamos antes. Éramos un país insignificante. Ahora sí podemos hablar
porque hemos pasado esos escenarios, tenemos recursos económicos, guste o no, pero además podemos proyectarnos a industrializar, y por eso decía yo, siempre y cuando haya también acompañamiento del sector privado. Para mí, una industrialización como es China o como es cualquier país que quisiéramos imitar, muy lejos de nosotros, pero tiene que ver con el concurso privado y tiene que ver con el concurso estatal. Muy bien, muchas gracias, don Javier Flores. Para finalizar este primer punto, sus apuntes, don Joshua Bellot. Gracias. Me alegra las palabras de Javier Flores porque ha mencionado como 3 veces privados. Y realmente me sorprende, porque el gobierno en general y sus autoridades, pues, ni por si acaso piensan en privados, ¿no? Y yo decía hace rato, el gobierno para querer industrializar, entre comillas, tiene que quitarle a alguien la plata. Y encima lo va a hacer mal porque todas las empresas públicas son deficitarias. Y digo el todo en su conjunto porque el 2021 el déficit público de las empresas públicas alcanzaba a 2.400 millones de bolivianos. Y encima ahora quieren invertir más de 4.000 millones de bolivianos para no sé cuántas plantas de industrialización. Y realmente no sé si a veces me causa gracia o rabia el hecho de que me digan que ahora quieren una base ancha de la economía. O sea, ni siquiera pueden utilizar bien el concepto de base ancha, porque nunca se dijo que el gobierno tenga, no es una base ancha, ¿no? Siga creciendo monstruosamente el gobierno, y el gobierno no, lamentablemente no ayuda a la gente, lo que hace es empobrecer a la gente, porque este gobierno para tener sus industrias tiene que quitarle a la gente e invertir. Y lamentablemente ya sabemos 1.001 casos de las empresas que no han funcionado. Yo me olvidé decir, cuando Javier Flores también mencionaba que este gobierno ha invertido especialmente en el campesino. Con las disculpas del caso, creo que esa es una equivocación, pero de más de 180 grados, ya no sé cómo decirlo. El gobierno de MAS es el que especialmente nunca ha pensado en el campesino. Por eso la alta migración a las ciudades, porque el campesino no tenía qué hacer. Encima les ha confiscado su propia tierra, con el discurso ideológico de la tierra comunitaria. Antes vivíamos en los ayllus y había la comunidad y la tierra no puede ser individual. Y entonces el campesino quiere producir, quiere sacar un crédito y se entera que la tierra en la que está produciendo no había sido suya, no es sujeta de crédito. Realmente ha sido el peor engaño de la historia a los campesinos. Entonces, y repito, pues la muestra inmediata es la alta migración a las ciudades. Como no tienen nada que hacer, tienen que ir a las ciudades. Y la otra mentira que es gigantesca, esto que lo dicen todos los del gobierno, es que redistribuyen la riqueza. Dicen, estamos muy bien. No, redistribuyen la pobreza, ¿no? Te empobrecen, te dejan sobreviviendo y luego te dan un bono para que le agradezcas al papá Estado que realmente te ha dado algo. Pero en los hechos el gobierno realmente acapara todo, los actos de corrupción son parte de esa apropiación del excedente y pues hacen desaparecer la riqueza. Y hay miles de cifras que pueden comprobar lo que estoy diciendo. Creo que en varias oportunidades que he estado acá y en otros medios de comunicación he explicado este tipo de apropiación del excedente, porque básicamente es un saqueo del Estado al ciudadano. Creo que lo importante ahora es pensar en un ciudadano que retome esa su capacidad de generar valor y dejar a un Estado pequeño que no tenga la posibilidad de apropiarse de tu riqueza, de tus factores productivos, de tu trabajo, y que realmente si tomamos ese camino, pues podríamos pensar, ojalá en algunos años, en un mayor desarrollo para los ciudadanos. Muy bien, muchas gracias, don Joshua Bellot. Vamos a ir avanzando en la agenda de diálogo en Panamericana. Ya nuestros invitados especiales han empezado, se han involucrado con el tema económico que va a ser parte de este segundo punto, quizás resaltando un poco, porque obviamente este escenario económico tiene distintos elementos, matices, enfoques estructurales, pero quizá hacer énfasis fundamentalmente en la problemática reciente acerca del diésel y la situación del Banco Fácil. Empezamos con usted, don Fernando Untoja, adelante. Gracias. A ver, el escenario económico, en su primera introducción de don Javier, es una maravilla.
todo está lindo. Seguro me va a decir de que es un problema de liquidez, pero no me va a explicar por qué. No hay dólares. Al que vende dólares a un precio, un centavo más, le mete a la cárcel. ¿De acuerdo? Los bancos, un banco quiebra, pero yo no sé qué hace Yugra en ASFI. ¿Para qué hace el test bancario? El test bancario se controla cada mes eso. ¿Y qué hace? Entonces hay una componente así, oculta. Hay gato cerrado ahí adentro. Porque no solamente está en peligro el Fácil, otros bancos también van a correr la misma suerte, porque prácticamente existe un control. Por eso están controlando la AFP. La AFP va a alimentar a muchos bancos y va a alimentar muchos proyectos que el gobierno quiere hacer. La confiscación del dinero de los ciudadanos va a servir y ha servido para Banco Fácil. Van a recuperar, dice que van a recuperar todo, pero ¿quién va a pagar? ¿Ellos, el gobierno va a pagar? ¿El dueño de Fácil va a pagar? No, van a sacar del tesoro. Los impuestos que paga el ciudadano va a pagar. Va a servir para pagar eso. Entonces, la economía no está bien, pues. Los economistas han hablado y han dado 1000 vueltas sobre la devaluación, sobre el tipo de cambio, sobre la inflación. Yo solo quiero tocar lo siguiente. El Estado en Bolivia, y la lógica estatista es vivir confiscando y expropiando a la gente. Esa confiscación, esa expropiación lo disfrutan a través de la corrupción y se reparten. La distribución del excedente es distribución del excedente entre corruptos. Y lo que sobra se da como migajas bajo la forma de bonos. Los campesinos, ¿qué reciben de esa distribución del excedente? Reciben rollitos de alambre, algunas bolsitas de cemento, y todavía les obligan a marchar y les obligan todavía a asistir a las reuniones. Entonces el escenario económico está demasiado bien que en cualquier momento podemos estar en colapso económico. Y puede obligar esto y va a obligar al gobierno. El gobierno está obligado a devaluar. Y cuando devalúe, se lo va a agarrar el 50% del ahorro de los ciudadanos. Si alguien tiene 100.000 bolivianitos, con la devaluación solamente va a tener el valor de 50.000. Porque ¿de dónde va a sacar plata? Ni vendiendo el oro le va a alcanzar la plata. Y tanto han rajado contra el Fondo Monetario, contra los gringos, ahora van humillados pidiendo condonación, los antiimperialistas y anticapitalistas. Cada discurso, cada foro internacional, condonación de deuda. ¿Y qué han hecho con la plata que han recibido de yacimientos y con los préstamos? Inversión extranjera directa no existe en Bolivia. ¿Quién confía en Bolivia? ¿Qué empresario va a confiar? ¿Cuántos instrumentos de inversión extranjera directa? No pasan ni 2.000 millones, debe ser 1.800.000 millones. O sea, nada, es casi nada. Ahora, ese Estado, funcionando así, vive del bolsillo de la gente. Ahí tiene razón el señor Bellot. El Estado no produce nada, no produce. Pero se da el lujo de regalar, se da el lujo de decir que está haciendo, que el pozo ha sido perforado por los bolivianos, etcétera, etcétera. Si no había hecho el GONI, las perforaciones, no había gas, así hay que hablar también. El GONI ha hecho perforar, ha hecho el capital extranjero, inversión directa y ha habido pozos, entonces la gente, ha habido una bonanza económica con el gas. Pero ahora la subvención, se subvenciona pan, trigo, manteca, diésel, y la gente está saliendo ahora subvencionado, ni siquiera hay diésel ahora en este momento. La gente está marchando con sus tractores pidiendo diésel. Los chutos también consumen y tienen más ventajas, parece, porque compran, porque hay contrabando de diésel y gasolina. ¿Y dónde está el Estado que garantiza la seguridad alimentaria, etcétera, etcétera?
Yo en el primer punto dije, lo que se vende gas a Brasil, a Argentina, no alcanza para importar diésel. Apenas alcanza y hay que llamarle todavía. Entonces, ¿de qué bonanza, de qué estabilidad económica me pueden hablar? Existe estabilidad económica, bonanza en la repartición entre corruptos, pero no para el ciudadano. No existe. El Estado que reparte el excedente, lo primero que hace primero es confiscar y expropiar. Después se hace el que reparte. Si el Estado repartiese el excedente y produjese primero el excedente, podemos aplaudir. Pero en ninguna lógica estatal el Estado produce algo para repartir el excedente. El mejor repartidor del excedente es el mercado. No hay otra. Es el mercado que sostiene en este momento la llamada economía informal, les salva para que los obreros no salgan y ataquen al gobierno, porque crea empleos. Pero todavía querían quitarle dinero a la gente de la Justos, del Alto, de Lois Salmón, y de esa gente querían sacar el dinero. Querían cobrar impuestos a su propia inmobiliaria. Les han acusado de contrabandistas. El otro día Morales dijo de que hay que defender a los informales porque tienen su casita. Demagogia. Porque han dicho, ustedes ataquen a nosotros, defiendan a los informales y cuando hagamos elecciones vamos a ganar de dos lados. Es una estrategia que no hay que perder de vista. Ahora, ¿dónde va con todas estas cosas el escenario económico? ¿Dónde va? ¿Dónde está la salida? Pintan, estamos saliendo. Están saliendo del festín de la corrupción. ¿Dónde está la economía? ¿Qué van a hacer si no van a exportar más los privados? Y no puede exportar. Se levantan un día y dice, prohibido exportar pollo, prohibido exportar soya, prohibido exportar carne. O sea, ya puede exportar también. Yo creo que acá estamos entrando por ser sumisos al castrochavismo, sumisos. Estamos entrando. Ya falta 3 kilómetros nomás para que estamos en el escenario de Nicaragua, de esa dictadura. Ya estamos. Existen hordas para agredir a la gente que marcha en la calle. ¿Existen o no? Existen hordas en todo el país. ¿De acuerdo? No existe libertad de expresión. Porque cualquiera que hable y desmitifique toda esa bonanza masista es enemigo. Entonces van a declarar enemigo del país, de la patria, y van a quitar incluso la nacionalidad, como en Nicaragua, y votarle al ciudadano boliviano a la frontera para decir que tú no eres boliviano, porque es el enemigo del país. Yo estoy seguro que Javier es un hombre centrado y me va a dar razón, y él va a estar de acuerdo aquí de aquí a 6 meses, salvo que participe de la corrupción, porque todos los que defienden al más a rajatabla, tarde o temprano terminan en la corrupción. He pasado por este sitio varias veces. Me he enfrentado en 8 escenarios. Y toditos han terminado en la corrupción. El hijo que parecía liberal en la universidad, ahora es un estatista por oportunismo. Montenegro, que era mi alumno, era liberal en la universidad. Se ha vuelto socialismo por oportunista. Eso no sirve. Entonces, al menos ha reconocido Arce diciendo de que debían dejar limpios sus apellidos. Pero ya no pueden dejarlos ahora. Han participado de un régimen corrupto que ha manejado Bolivia en 18 años y ha destruido la economía. Algo que remarcó muy bien Pellot. Al campesino se lo ha engañado. El campesino no es propietario privado. Tenemos que hacer entonces una alternativa política que el campesino sea propietario, sea libre y que pueda hipotecar, vender su tierra o su lote y que pueda prestarse plata y producir. Pero no se puede ver que el Norte Integrado de Santa Cruz son propietarios. No son propietarios. Y son chantajeados por la gente del MAS que reparte diésel. Y no pagan por EPSAS o por EMAPA, no pagan puntualmente cuando dicen dejen sus mercancías aquí. Esa es bonanza económica. El escenario económico pinta muy mal, realmente. Está muy mal. Y quiero decir hoy, la única salvación que van a tener es una salvación así apenas, va a ser la devaluación monetaria.
Porque es como una botella de champán. El tipo de cambio va a reventar hasta dónde pueden mantener. Esto los economistas sabemos. ¿Hasta dónde? Entonces va a reventar eso y no tiene políticas coherentes Arce. Ya no entiende el Estado. La silla es demasiado grande para él. Recién se hace el lector marxista, no sabe de marxismo. El marxismo en ningún país ha llevado al éxito económico y la bonanza económica de los ciudadanos. El marxismo ha llevado al desastre, a la cárcel, al gulag, a los campos de concentración. Unión Soviética, los países del este, Cuba, Venezuela y Nicaragua en ese momento. Entonces hay que, creo, cambiar de acción política. Y hay que cambiar también en plantear propuestas, pero propuestas globales, propuestas que no den ese poder total a un Estado corrupto. Usted reclamaba de que Santa Cruz Camacho, pero Camacho es aliado de Evo Morales políticamente, es aliado. El Costa es aliado de Evo Morales, han cogobernado. Yo cuando hablo del Estado, hablo de todas las instituciones del país del Estado, incluida la universidad, incluida la alcaldía y la gobernación. Son corruptos. Porque eso le favorece al MAS, pues. Porque es más fácil acusar la corrupción en Camacho que ellos pueden acusar a sus amigos. En este momento, con la acusación de los masistas a Arce, tienen el monopolio de poder de posición política. El monopolio. Son oficialistas y al mismo tiempo son oposiciones, denuncian corrupción, hacen alarde de que van a enjuiciar y no han enjuiciado. Ese Colla de Santa Cruz dice, voy a enjuiciar y voy a meter a la cárcel al vicepresidente del MAS porque recibió plata del narcotráfico. Así dijo. Ahora no pasa nada. No hay, más bien se encuentran, igual están haciendo fiestas y eso es lo que están haciendo. Todo lo que dice el MAS de castigar la corrupción queda en la nada porque es un acuerdo mutuo, acuerdo de complementariedad y acuerdo de cómplices. Entonces, la economía está mal, la gente tiene que saber, la economía está mal está. No hay trabajo, no hay dólares, la gente no puede ni siquiera viajar a Chile. Tiene que hacer filas para conseguir dólares. Tiene que conseguir huevo también haciendo filas. Huevo, imaginen. Pues la gente decía, ¿no ve? Evo de nuevo, huevo carajo decía. Y creo que cae muy bien esta época. Perfecto. Gracias, don Fernando Untoja. ¿Qué dice? Evitando siempre algunos, el uso de algunos términos, ¿no? Perfecto. Don Javier Flores, en este segundo punto, adelante. Sí, yo siento que definitivamente, y es así la política, ¿no? Lamentablemente se vienen sesgando muchos temas que se miran. Por ejemplo, el campesino, a mi concepto, porque yo viajo mucho al campo, obviamente que las condiciones para producir y la prueba, yo me someto a la prueba, está en la seguridad alimentaria, ¿no? Si el campesino no produce, o el hermano campesino, hay pues los artículos de primera necesidad en la canasta y en las ferias, como se acostumbra, o acá en La Paz en los supermercados, ¿no? Es una producción del sector campesino o agrícola, o del hermano campesino, como se quiera llamar. Ahí me cuesta un poco creer que ahora administramos la pobreza, ¿no? Porque verdaderamente antes del 2006 realmente se veía cómo no se encaraba ningún proyecto, porque eso sí era administrar la pobreza, no teníamos absolutamente nada. Y hay elementos que van a probar esto y con algunas pruebas, como alguien diría. El presidente Arce, por ejemplo, cuando se refieren al tema de la industrialización y del sector privado, él ha mencionado que ha tenido una reunión con el sector privado y personalmente él habría convocado al sector privado para que acompañen el proceso de industrialización. O sea, no es un tema que es al margen de la lectura que tiene el presidente Arce. Creo que nosotros tenemos que ver los temas como son, pero sujetos siempre a lo histórico y a las pruebas que han sucedido durante estos años para hablar en el tema económico. Y me voy a referir a La Paz. Soy potosino, pero lo voy a hacer porque he sacado alguna información.
para dar algunos datos a la población y se entere de qué pasaba el 2007, 2006 y qué pasa ahora y cuánto era el poder adquisitivo de ese tiempo y cuánto es el de ahora. Me puedo someter a un artículo de primera necesidad, pero lo puedo hacer por varios, pero lo veo por el tiempo, lo voy a hacer en solo uno. El pan de batalla, llamado así en La Paz, el 2007 tenía un costo de 0.35 centavos. Así está en el internet, ¿no? Y el salario básico de esa época era de más o menos 420 bolivianos, que equivalían a $50. Eso era lo que Goni pagaba, lo que Tuto pagaba, todos los neoliberales. Era un salario de $50 como mínimo, que yo no entiendo cómo la gente podía sobrevivir en esa extrema pobreza. Es decir, el salario mínimo. Sin embargo, pasan, ¿no?, 16, 18 años, y resulta que el pan está en 0.50. Un artículo de primerísima necesidad, 0.50 centavos después de 14 años, pero el salario habría subido casi 7 veces más. Es decir, ahora son casi $350, pero déjeme pues decir, son $350 que básicamente ahora gana una persona que tiene el salario mínimo. No estoy hablando de profesional 1, 2 o la administración pública o privada. Entonces, esa diferencia se podría también ir en el transporte y muchos artículos de primera necesidad. Entonces, el poder adquisitivo, cuando yo hablo de redistribución, estoy entendiendo que el poder adquisitivo que tiene en este momento la población es mucho, bueno, el que tiene un salario mínimo es mucho mayor al que tenía el 2006. Es por eso que yo hablo de esos temas que son tangibles y se puede verificar. ¿Por qué no tenemos divisas? Uno de los temas para no tener divisas básicamente tiene que ver, entre otros, y voy a señalar otros, el turismo. Yo vengo de la ciudad de Potosí, como les decía, y el turismo es un generador de divisas. Y obviamente en la pandemia ha caído casi a cero el tema del turismo, y por supuesto las divisas que deberían entrar por ese tema no han ingresado a nuestro país, y que por supuesto seguramente ya se irá recomponiendo, como se ve que sobre todo en Uyuni, que es el mayor aportante en los temas de divisas, por supuesto que se está reactivando. Yo creo que si nosotros intentamos ver, y a través de este medio que es Panamericana, un medio realmente muy escuchado en todo el país, por lo que tengo el honor de participar en esta ocasión, yo diría que hasta un titular me gustaría. La incertidumbre es un veneno para la economía. Y lo que están jugando ahora muchos analistas y muchos políticos es generar incertidumbre, porque es conveniente exacerbar a la población y hacerle creer que estamos en un país en desastre. Esto la gente entiende que siempre se ha dicho, porque al final, desde hace 16 años, Doria Medina y todos sus actores políticos siempre han dicho que este próximo año hay crisis, y nunca ha venido. Entonces yo creo que también me someto a los medios de comunicación que amplificaban cuando Doria Medina y sus actores políticos siempre decían lo mismo. En el tema, cuando hablaba del tema que está incorporado al tema fácil, yo creo que ahora se desnuda un elemento que se ha planteado, que yo no creía, pero verdaderamente ahora se ha cometido. Primicialmente se ve actos de corrupción de las élites empresariales o de algunas élites empresariales cruceñas. Es un tema que llama la atención porque, dada la connotación, esos delitos se han cometido por debajo de la mesa para generar o sacar de pobres a mucha gente que ha utilizado los depósitos, ofreciendo grandes intereses, para beneficiarse personalmente o con algunas denuncias de infraestructuras u otras inversiones que no estaban dentro de lo que deberían mencionar aquellos. Yo creo que los bancos generan intermediación entre el sujeto y la banca para lograr algún tipo de recursos. La industrialización del litio que mencionó aquel colega panelista, yo creo que bloquear una acción que permita más adelante tener recursos económicos, no solo por la extracción del litio,
sino por las empresas derivadas, ¿no? Eso es lo que tenemos que propender como gobiernos. Y si nosotros estamos apostando ahora a la industrialización, es porque entiendo que si industrializamos, tenemos el mercado interno asegurado, pero tenemos que pensar en exportar. Sin embargo, ese es un escenario, y cuando hablamos de litio vinculado al turismo, yo creo que también se debe incorporar con más fuerza la promoción turística, sin descartarlo uno, la promoción turística, porque, como he dicho hace un momento, el tema turístico es generador de divisas y, por supuesto, el litio tiene, el Salar de Uyuni tiene para mostrar ingentes cantidades en esos temas de turismo, sobre todo. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Javier Flores en este segundo punto del programa. También le pedimos a don Joshua Abellot, pueda hacer referencia al mismo. Adelante. Gracias, José Luis. A ver, unas pequeñitas puntualizaciones y quiero entrar al tema específico, ¿no? Que tiene que ver con la problemática del diésel y la situación del Banco Fácil. Nos hablan de soberanía alimentaria otra vez y nos dicen que no habría alimentos si no producen los campesinos. ¿Acaso en La Paz producen? Todo se trae del Perú. Y eso lo sabemos todos. El Perú ha desviado el río Maure, encima ha hecho secar el Popó, ha regado sus campos y nos traen tomate, nos traen fruta, nos traen todo. Y La Paz es el primer beneficiario. Prueba clara de que los campesinos no producen porque no pueden, porque no tienen condiciones. Porque este Estado no quiere que los privados produzcan, quiere que todos dependan de la logia que gobierna este país. Esa es la idea del modelo, porque este modelo reproduce el poder. ¿La gente le interesa? No, la gente no le interesa. Le interesa solamente reproducir el poder de su propia logia, de sus amigos y de los que gobiernan con ellos. Entonces, mentira, ¿no? O sea, no es que se ha privilegiado la producción, nunca. Otra puntualización importante, es interesante ahora que hay problemas en el país con esto de la exportación de gas. La gente va a realmente darse cuenta de la mentira de la nacionalización, ¿no? Sabemos que en este momento no estamos pudiendo cumplir con el contrato a la Argentina, ni con lo mínimo, ¿no? Y claro, lo que sí hizo la nacionalización, y no tiene nada que ver con el tema impositivo, ¿no? Que eso lo hicieron antes de Evo Morales, entonces no confundamos la figura. La nacionalización solo hizo que YPFB se encargara de toda la cadena productiva, ¿no? Que tenga el control sobre la cadena productiva, y eso es lo que está haciendo con Argentina. En este momento YPFB le debe más de $150 millones a las operadoras, a las transnacionales que operan en la explotación y exportación de gas. Entonces, Argentina, ¿qué le está pidiendo en este momento a Bolivia? Que por favor deje de ser un comercializador y un intermediador en este negocio, porque lo único que hace es perjudicar. Y claro, no solo es que podemos decir que hay una eficiencia en cuanto a la administración de YPFB, sino que el gran problema es que Bolivia pues tiene que pagar multas. Hay contratos establecidos y lamentablemente, dado que nos hemos farreado el gas durante todos estos años, pues obviamente ya tenemos problemas contractuales con la Argentina. La población ha debido ir, además que en Argentina ya de aquí a unos 3 años o 4 quieren que se revierta el gasoducto, ¿no? Para que de la Argentina ya venga gas a Bolivia. Entonces, imagínense en toda esa mentira que nos han metido para poder adueñarse y seguirse apropiando del excedente de los bolivianos y además de los recursos naturales que pertenecen a todos los bolivianos. Ese es el gran problema. ¿Habrá gas para nuestros hijos? Está bien que nuestra generación irresponsablemente se haya farreado el gas, se haya consumido todo el gas creyendo que el gas es seguramente un recurso renovable. ¿Quién va a pagar por esta irresponsabilidad? No pensamos en nuestros hijos, no pensamos en las futuras generaciones, y entonces el Estado depredador lo quiere consumir todo. El litio es precisamente otra de las formas en la que el Estado va a accionar para poder apropiarse de la riqueza también de los ciudadanos. Queremos litio. Sí, dicen para obtener recursos, para exportar. ¿Para quién pues? ¿Para los bolivianos o para los que administran solamente el Estado?
¿Será que va a llegar esos excedentes a la ciudadanía? Ni siquiera sabemos qué contrato hay con China. El convenio que han firmado es oscuro. Nadie tiene la información. Las regiones se han reunido, quieren regalías, quieren impuesto al litio, pero lamentablemente parece que las regiones y los ciudadanos no somos dueños. Solamente la logia que administra ha ido a una mesa, seguramente en la noche, se han encerrado en 4 paredes, han firmado un convenio a espaldas del pueblo boliviano. Y sabemos el fracaso del litio, ¿no? 1.300 millones de dólares de inversión. El 2017 se exportó $300 de iones de litio. $300. ¿No ve? O sea, eso ya no insulta, ya no solo indigna, realmente esto es, bueno, no sé qué palabras decir porque realmente es muy complicado lo que ha estado pasando en el país. Y entonces, este Estado que ha crecido, estas logias que nos gobiernan, lamentablemente se han metido en todo el país y en todas las instituciones, y decía hace rato, públicas y privadas. Yo había dicho muchas veces que este gobierno, claro, ha aprovechado de tener un convenio con los millonarios de Bolivia. Porque ¿cómo reproducen el poder prebendal? Dándose la mano con los sectores que más plata producen. Los cooperativistas del oro son uno de esos. Pero necesitaban una ley para que el gobierno controle totalmente el negocio del oro. Pese a que tienen un acuerdo con los cooperativistas, por eso no pagan impuestos. Son bolivianos de clase A y los demás pues somos de clase B o de clase C. Ellos tienen derechos o derechos sobre los demás bolivianos. Siempre ha tenido un convenio con los grandes millonarios de la logia Camba. Así es, hay que decirlo, con mucha claridad. Ahora mismo, todos esos empresarios han estado apoyando al gobierno con la ley del oro, que no soluciona los problemas de los ciudadanos, solo soluciona los problemas del gobierno. Su falta de dólares. Para eso quieren la ley del oro. Otra vez para beneficiarse a sí mismos, y tampoco les interesa nuevamente la ciudadanía, las familias y por supuesto menos las empresas. Y el caso de del Banco Fácil es exactamente lo mismo. Informes de la UIF del 2021 ya nos decían que había problemas con más de 4.000 millones de dólares. Increíble, el 2021 y no se hizo nada al respecto. Y encima salen las autoridades del gobierno y dicen, por culpa de Yanine Áñez, que ha capitalizado al Banco Fácil 106 millones de dólares. Cuando el problema, solo el 2021, recalco, era de más de 4.000 millones. Es otra vez un insulto para la inteligencia de los bolivianos que manejen ese tipo de discurso. ¿Ha habido actos de corrupción? Sí. Pero ¿por qué el Estado debe regular al sistema bancario? Primero porque el sistema bancario tiene la posibilidad de crear dinero. ¿Y cuál es la base para la creación del dinero? Los ahorros de los bolivianos. Entonces el sistema financiero, bancario, al igual que el gobierno, lo que hacen es intermediar. Agarran la plata de unos, la administran y sacan ganancias para ellos y por supuesto entonces no están trabajando con su plata. Por eso el Estado debe regular. Pero resulta que el Estado regula a los que le parece y a los que no les parece. Cuando tienen seguramente convenio con alguien, se hacen de la vista gorda. Y claro, cuando los problemas ya han crecido demasiado, tienen que intervenir porque no les queda otra. Y eso es lo que ha ocurrido con el Banco Fácil. Lamentablemente, ahí estaban los de la OIF, ahí estaban los de la ASFI, sabían de los problemas. El propio presidente de la República sabía que había problemas desde el 2019 con el Banco Fácil y nadie hizo nada al respecto, porque realmente no les interesa y seguramente, como dicen muchos, habrá personeros de gobierno y seguramente de la ASFI que están metidos en todo este cuento de corrupción y de delitos que se han cometido con el dinero de los bolivianos. Se han aprovechado, se han hecho inversiones, se ha armado un esquema de créditos vinculados, muchos dicen con estructuras tipo Fonsi. Han habido muchos problemas, ahora hay una intervención y encima, ahora el gobierno dice que tendrá que haber una desdolarización. Porque en este país, si tú ahorras en dólares en el sistema bancario, resulta que si hay problemas te van a dar bolivianos. Hay un corralito a los dólares, ese es el término exacto. Y bueno, lamentablemente entonces, ya para concluir 2 minutitos más, todo esto resulta
o tiene, digamos, el mayor síntoma de lo que está ocurriendo en la economía es precisamente la escasez de dólares. Y esta escasez de dólares hace también que escaseen los hidrocarburos, porque el gobierno necesita dólares para comprar hidrocarburos. Y ya sabemos los grandes problemas de corrupción, las denuncias del exministro Romero. El 2022 respecto al 2021, entre esos 2 años se ha duplicado la importación de combustibles en valor, pero ha subido en un 50% en términos de cantidad. Se dice que hay un daño económico, un robo de más de 500 millones de dólares, y encima se hizo la comparación con la importación de hidrocarburos que hacía San Cristóbal, una empresa privada, y se dice, claro, aquí está el súper sobreprecio del gobierno. Lamentablemente no se investiga ninguno de estos casos, no hay culpables. ¿Por qué? Porque la mafia, la corrupción ha penetrado a esa unión entre los privados y los públicos, que lamentablemente se aprovechan de los recursos del pueblo. Repito, porque lamentablemente además el gobierno, el Estado, no puede generar riqueza. Y lo único que hace entonces es seguir expropiando, seguir apropiándose de los excedentes, y lamentablemente esto va a terminar nomás en una crisis aguda, porque vemos que todas las políticas del gobierno no apuntan a solucionar el problema de los ciudadanos. Debemos pensar hacia un futuro, con esto redondeo la idea, pensando en un nuevo país, en un nuevo futuro donde nuestros jóvenes necesitan empleo. El 60% de la población boliviana en la actualidad es joven, y todos esos jóvenes no tienen un futuro promisorio, tienen una alta deuda externa, no van a conseguir empleo, y aparentemente a los políticos de hoy en día y de antes no les interesan estos jóvenes ni la ciudadanía. Muy bien, para finalizar muy brevemente, vamos a hacer una nueva ronda en este segundo punto, igual que el primero. Seguramente tienen algunos apuntes. Brevemente, por favor, don Fernando Untoja, también don Javier Flores y don Joshua Ávila. Sí, bastante breve. A ver, en la cuestión de la regulación del sistema bancario, yo le pregunto a Javier, ¿qué hacía Yucra ahí? Si sabía desde el 19, incluso con Arce, ¿qué hacía? ¿O le pagaban por no hacer nada? ¿Qué hacía ahí? Ahora sí, pero les dijo una cosa, no nos amenazan, más bien, dijo, y nosotros no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué tipo de autoridad son? La cuestión del litio y el turismo, de su manera de enfocar, no estoy de acuerdo. El turismo va a ir para ver fosas infectadas de químicos. Para eso va a ir el turismo. Va a ir para aplaudir cómo están destrozando la naturaleza y le están deshaciendo el espejo del mundo. No, hay que cambiar de política. Es mejor no industrializar el litio. Yo he sido crítico de posiciones en Potosí, por ejemplo. Chile quería pagar el 50% del agua y no han querido los que se han movilizado en esa época. Todo o nada, han dicho. Muy bien. Han perdido soga y cabra. Luego, la cuestión del Silala, lo propio. Se podía haber desviado para alimentar agua dulce a Potosí. Hay tecnología. Se podía. Tampoco quisieron. El gobierno regaló Silala a Chile y no hay nada que hacer. Entonces la población de Potosí, en lugar de reclamar regalías, participación en esa industria que va a contaminar todo, es mejor que pelee para preservar el medio ambiente, el espejo maravilloso que tiene Bolivia, puesto desde al mundo, y movilizarse más bien, no infectar el salar de Uyuni. Estoy seguro, porque yo a veces tengo esa manía de adelantarme las cosas, que de aquí a 10 años van a estar diciendo, es un desastre el salar, van a decir. No hay batería, no podemos vender. Incluso para industrializar un país, es mejor que la inversión extranjera industrialice, que venda, ellos conocen dónde hay mercado, que lleven ahí el mercado. No sea en saber hacer, no sea en tecnología, no sea en capital. Pero los chinos no. Los chinos tienen su personal. Los chinos vienen a robar directamente.
Es mejor dar a australianos, europeos y a los gringos una empresa, pero no para litio, para otras actividades. Para litio me opongo rotundamente de destrozar esa maravilla que tenemos en el altiplano. Muy bien. ¿Qué dice usted, don Javier Flores, también para ir cerrando este segundo punto del programa? Bueno, para algunos temas que hay que irlos aclarando, ¿no? El tema de farreado, siempre escucho a algunos políticos, sobre todo a Quiroga, se lo han farreado la plata, dice, ¿no? Yo creo que si te podría devolver esa plata, tendríamos que pedirles a toda la población potosina que devuelva las carreteras, que devuelva las escuelas. ¿A quién va a devolver? Que devuelva, no, en la línea que dicen en qué se ha invertido el producto de la redistribución. Entonces, si podemos ver efectivamente dobles vías, aeropuertos, universidades, escuelas, colegios, por supuesto que ahí está lo que llaman el farreado del recurso de la nacionalización. Y eso es tangible y es visible en todo el país. Ahora, yo no creo que la ASFI sea, pues ahora se intenta culpar a la ASFI por el delito que habrían cometido algunos agentes económicos o empresarios. Porque definitivamente, para lograr lo que hasta ahora se está viendo en el tema del Banco Fácil, es por supuesto un acto de corrupción. Pero además, que es un tema muy delicado, y en esto coincido con el señor Branko Marinkovic. Él decía de que hablar de corridas bancarias, a veces libremente, no es un tema pues tan sencillo, porque lo que le ha pasado a ASFI, por ejemplo, a Fácil, a mí me da mucha pena 5,000 familias que han quedado ahora en la deriva, o sea, funcionarios de la empresa o del Banco Fácil o ex Banco Fácil. Y es importante señalar, porque este no es un tema del Estado, es un tema de corrupción, delitos, hay que ser claros, que habrían cometido las personas que estaban trabajando, o los dueños de esa financiera. Del 50% sí también me agrada. Yo soy una persona que no me caracterizo por contradecir a todo, y me agrada la posición porque esta fue una política iniciada por el actual vicepresidente cuando era canciller. Él estuvo en Potosí, nos habló del tema de las aguas, del Silala, y había un preacuerdo Bolivia-Chile donde se había trabajado entre el gobierno de Chile y el gobierno de Bolivia, que establecía efectivamente que el 50% proponía Chile pagar, y fueron precisamente diputados de oposición de ese tiempo, el señor Pumari, que ahora está en la cárcel, el señor Lialli, que ahora es alcalde, denunciado por corrupción, los que supusieron a que nuestra tierra, Potosí, o mi tierra podría decir en este caso, pueda tener nada más y nada menos $17,000 por día, producto de este acuerdo. Entonces, yo veo que en el escenario político ha habido una fuerte posicionamiento de obstaculizar hasta lo que nos conviene, porque el discurso interno que se manejaba en Potosí era: si aceptamos el 50%, Evo va a ganar. Y claro, como que había que hacerle perder como imagen, no importaba si Potosí perdía 50,000, la cantidad de dólares por este cometido, $17,000 por día. Importaba más el posicionamiento político. Entonces creo yo de que definitivamente cuando hablamos del tema económico, yo siento que tenemos un país que ahora puede darse el gusto de seguir creciendo siempre y cuando uno, como es mi caso, yo soy parte del sector privado, pequeño, soy un pequeño empresario, y el éxito empresarial en muchos de los que les conozco, por ejemplo, el crédito que ha otorgado el Estado de un 0,5%, donde mucha gente ha podido acudir a esos créditos para generar empresa o microemprendimientos. Entonces yo creo que definitivamente a mi alrededor, ¿no?, del sector privado y del sector estatal, veo que definitivamente ha existido durante 14, 16 años crecimiento económico, y por supuesto después de pasar este bache económico que estamos sufriendo los bolivianos producto de la guerra y de otros temas, seguramente el país seguirá adelante como lo ha estado haciendo siempre. Muy bien, muchas gracias, don Javier Flores. Finalmente, en este segundo punto, don Joshua Bellot. Sí, es importante algunas puntualizaciones, José Luis, gracias.
Sobre lo que nos ha mencionado ya 2 o 3 veces, ¿no? Que las escuelas, que es cierto, ha habido inversión pública, ha habido carreteras, pero yo siempre he dicho, con el gobierno del MAS no hay que preguntarnos sobre lo que han hecho, sino lo que se podía hacer con tanto dinero. Y de hecho nos han dejado una 10ª parte de lo que se podía hacer. O sea, con todo ese dinero podíamos hacer 10 veces más, pero lamentablemente el término es correcto, se lo han farreado, se lo han robado. Es así de claro, es imperdonable lo que ha hecho el MAS porque ha desaprovechado la mejor época de Bolivia con ingentes recursos. Estoy seguro que sí podíamos haber sido una Suiza si realmente se invertían bien estos recursos, pero lamentablemente se dio así. Pero creo ahora yo que la gente se está dando cuenta de todo el daño que ha ocurrido. Y miren la aseveración terrible que nos hace Javier respecto a que los potosinos y demás deberían devolver. Yo creo que eso dicen mucha gente que apoya al MAS porque se creen dueños de la plata del pueblo, ¿no? O sea, como es mi plata y yo he invertido y yo he regalado seguramente a la ciudadanía lo que era suyo, me lo tienen que devolver. A esos extremos hemos llegado en Bolivia. Ya es impensable que se crean dueños del país, cuando el país somos todos los bolivianos, negritos, blancos, indios, campesinos, caras, lo que sea, todos somos Bolivia y la riqueza es de todos los bolivianos y debemos pues desterrar esa idea de que los que son dueños del país son los que nos gobiernan. Por eso estamos como estamos y por eso hay problemas en el país. Cuando nos dicen y se lavan las manos y los privados han cometido delitos, nada que ver nosotros, y esto lo saben todos los abogados, hay delitos por acción, pero también por omisión. Quienes no han cumplido su labor de regular al sistema financiero es la UIF y la ASFI, sabiendo lo que estaba ocurriendo. Ahí también necesitamos que se investigue y que haya responsabilidad, porque se están jugando nuevamente con los recursos del pueblo, no es su plata. Y cuando nos dicen de buenos resultados, ¿saben por qué no hay buenos resultados? Porque precisamente los del gobierno definen solamente para sus propios intereses. Creo que alguna vez ya había mencionado esta estadística, prendí mi computadora para ver los numeritos, pero miren esta desfachatez. Entre el 2005 y el 2022, cuando comparamos el gasto corriente en empresas públicas y en educación, resulta que en todos esos años, lo que se ha gastado para el gasto corriente en educación, o sea, estamos incluyendo sueldos y salarios, ha aumentado casi en un 300%. Y esto el gobierno lo utiliza como propaganda. Hemos invertido en ítems, en todo ha crecido, hemos como nunca invertido en educación, nos dicen, ¿no? 300%, es importante. Pero cuando comparamos el gasto corriente de las empresas públicas desde el 2005 al 2022, resulta que este ha crecido en 4.820%. Más de 15, 17, 18 veces más. 70 empresas públicas comparado con muchísimas escuelas del país, más de 140.000 maestros contra 15.000 empleados públicos de las empresas públicas. Por eso Bolivia está mal. Esto se llama derroche. Esto deberíamos responsabilizar a esta gente que ha mal invertido el recurso de los bolivianos. Por eso somos pobres y por eso no vamos a lograr lamentablemente salir de este subdesarrollo mientras tengamos políticos que solo piensen en su casta política y jamás piensen en los bolivianos. Gracias. Muy bien, de esta forma finalizamos este segundo punto. Vamos a irnos rápidamente al último punto de diálogo en Panamericana. Por la premura del tiempo, por favor, hacer uso de la palabra. Cada uno de nuestros invitados van a tener la opción de hacerlo en a lo sumo 7 minutos, por favor. Yo creo que es lo pertinente para referirse también desde un punto de vista reflexivo a un tema que está generando conversación, está generando intercambio de criterios, quizá también polémica por las denuncias que han surgido, que se han hecho públicas, las denuncias públicas que se han hecho tras precisamente una publicación del diario Padre Pedrajas.
a partir de ello se han sucedido varios hechos que están precisamente hablándose de denuncias, de prácticas de pederastía. ¿En qué medida esto está manejado de manera adecuada de parte de las autoridades de gobierno? ¿En qué medida está manejado el asunto de parte de autoridades judiciales, del Ministerio Público? ¿Y de qué medida hay un manejo adecuado, también atinado, de parte de algunos sectores de activistas? ¿Qué dice usted, don Fernando Untoja? A ver, yo no soy postmoderno, no soy. Entonces debo decir de que la Iglesia en el transcurso de su historia también está llena de violencia. Eso hay que reconocer, no hay que tapar. La Iglesia como tal, sobre la católica, no ha sido santa. Ha habido inquisición, se ha quemado filósofos, ha existido estas cosas que se denuncian hoy, ha existido en la Edad Media después. El problema es que nosotros, los llamados tercermundistas, les hemos recibido como a santos y nos han alienado con esa doctrina apostólica romana a cada uno de nosotros. Nos han alienado, nos han aplastado con esa violencia simbólica. Entonces había instituciones religiosas intocables. La gente hasta se ponía cruz cada vez que veía una iglesia y no sabía qué pasaba adentro. Bueno, y todos hemos sido víctimas en ese sentido de la violencia simbólica, aplastados así desde la familia, en la escuela, en el colegio, incluso en las universidades. Ahora evidentemente sale un fenómeno que delitos cometidos por los sacerdotes. Sale uno, sale otro, pero hace años salió en todo el mundo. El Papa a algunos creo que les ha excomulgado, apareció en Nicaragua, apareció en Argentina, en África. ¿En dónde no salió? En todo lado salió. Entonces la Iglesia pierde credibilidad con sus feligreses, pierde, ¿cierto? Porque ¿quién va a querer hacerse bautizar con uno de esos? A ver, ¿quién va a querer recibir un chorro de agua? Entonces, en la época postmoderna, la Iglesia ha llegado a un tope así, ha llegado a una pared. No tiene capacidad de discurso para conectarse con la gente, no tiene. Había un papa, creo, alemán, que había escrito varias cosas para renovar la Iglesia Católica, pero no le dio mucha importancia, y creo que el que renunció, de paso, no me acuerdo el nombre. Entonces la Iglesia está en un problema muy grande. Y esto también no ocurre en la Iglesia nomás. Ha aparecido también en sectas religiosas por todo lado, que cobran el 20% hasta 50% del salario de sus feligreses. Esto también hay que decirlo. Porque si queremos tratar la cuestión del poder de la religión en Bolivia, tenemos que tocar eso. Bien, tenemos que tocar. Pero hay que tocarlo, creo, con debate, digamos. Y también la Iglesia tiene que reconocer que su trayectoria como apostólica romana es ese, es ejercicio de la violencia, la más cruel, que es la Inquisición. Ha sido horrible. Entonces, pero lo que ocurre ahora es súper bien manejado para tapar problemas económicos y políticos en el país. ¿Y quién tiene el poder? ¿Quién tiene la verdad? El gobierno tiene la verdad porque tiene el poder. Entonces utiliza todas sus armas, todos sus medios. Aparecen algunos postmodernos que obedecen y responden a organismos, a ONGs internacionales, también mueven, evidentemente. Yo pienso que eso debía juzgarse como cualquier delito. ¿Listo? ¿Para qué hace tanto bollo? ¿Para qué? Cura que ha cometido delito, bueno, pues adentro, o que haga su descargo de que no ha hecho o ha hecho. Pero ¿para qué hacer escándalo? Es que en Bolivia, sí, con el gobierno actual, se hace escándalo de una cosa hasta que la gente olvide las otras cosas.
Esto es bastante jocoso, pero también es bastante provocativo y atentatorio, digamos, al espíritu del católico. Entonces la gente, ¿cómo es posible? No importa que el huevo suba, aunque sea 5 pesos, pero esto es terrible. Entonces, no, yo termino con eso. Las cosas, los delitos deben ser juzgados como se juzga a cualquier individuo. Aquí no hay representante de Dios, más santos, menos santos. Es individuo frente al Estado, por tanto, necesita eso. Cuestionamientos precisamente están desde el punto de vista individual, así tendría que considerarse, don Fernando. Claro, intuito personal el delito. Sí, así es. Ahora, ¿en qué medida este tema, don Javier Flores, está siendo manejado adecuadamente? ¿Será posible que quizá no haya excesos, que no hay una especie de aprovechamiento de la coyuntura? Porque muchos dicen, además, los delitos hay en todo lado, ¿no? Hay ladrones corruptos en todas las esferas, en todas las estructuras. Hay profesionales buenos, profesionales malos. Hay violación, denuncias de violación en distintos ámbitos. No es inherente exclusivamente a este sector que se lo está tomando ahora. ¿Cómo ha visto usted ese asunto? Yo creo que siempre, y voy a insistir con el término, se intenta sesgar el tema. La Iglesia Católica, sobre todo la jerarquía de la Iglesia Católica, desde hace mucho tiempo ha mostrado una acción hasta política. Y claro, tal vez no les gusta el tema golpe de Estado, pero rompimiento, ruptura constitucional. Lo que hemos visto es a una Iglesia Católica de su jerarquía tomar partido y no ejercer como mediadores como hemos estado acostumbrados. Entonces yo creo que veo una jerarquía de la Iglesia Católica en decadencia. No puede ser que se juzgue igual que se juzgue sea igual, pero son personas que cuando uno va a una misa emiten criterios de bondad, de solidaridad. Entonces son ciudadanos o personas que lo que tienen en la cabeza y lo que emiten es realmente aberrante cuando se ve a una persona que en este caso, como se está hablando de los temas que han sucedido, de pederastía en Bolivia. Yo creo que definitivamente nosotros debemos enfocar las cosas de manera no imparcial, pero cuando menos no sesgar en exceso. Yo me atrevo a pensar que si este abuso hubiera sido en algún nivel del MAS o del gobierno, seguramente hubiera ardido Roma, pues, ¿no? O sea, todos los medios hubieran amplificado y lo que dice el colega Untoja no hubiera valido. Es decir, hubiera dicho, ¿cómo es posible que el Estado ahora esté en esos temas? Pero cuando se trata de la Iglesia Católica, que es cómplice del golpe de Estado, que es cómplice del rompimiento constitucional, ahí un poco se evita, pues, ¿no? Se evita, no hablaremos demasiado, digamos que está mal, pero para mí, los actos que han cometido estos jerarcas son abominables. Realmente nos debe llamar la atención, nos debe hacernos preguntar dónde estamos, porque claro, cuando un ciudadano comete delito o un acto de corrupción, por supuesto que debe ser penalizado, pero cuando un sacerdote que tiene en su cabeza los mandamientos, que dice que imparte, no justicia, pero nos dicen todo el tiempo que están por la verdad, creo que realmente es detestable este tipo de actitudes. De todas formas, es de esta forma que se debe encarar el tema. Es decir, si hay denuncias, hubo denuncias, se está hablando en el tiempo, son contra personas particulares, ¿no? Se debe tomar contra toda la institución y hablar también del golpe. Yo creo que sí, porque hay que desenmascarar. O sea, por responsabilidad de unos cuantos, es decir, toda la institución se ve afectada. Así podemos entender. Por la jerarquía de la Iglesia, ¿no? Cuando participan en el golpe de Estado, lo hacen conociendo el tema, pero además conociendo que estaban velando sus intereses personales. Bueno, nos referíamos en la consulta, cuando hay acusaciones de violación individuales,
tenemos que decir que toda la institución es así, o sea, responsabilizar a toda la institución, a eso me refería con la consulta. De ser así, cualquier acto, por ejemplo, del Estado, entonces, o hechos de corrupción, tendríamos que llegar a la conclusión, todo el Estado institucionalmente es corrupto. Claro que sí, tenemos que ver, bueno, el delito es instituto persona, ¿no? Pero son sacerdotes que están vinculados a las jerarquías, en este caso católica. ¿Qué dice en este último punto, don Joshua Bellot? ¿Qué se estará encarando adecuadamente la discusión, por lo menos, de este tema? Porque no se estarán cometiendo quizá algunos excesos, por ahí la posibilidad, algunos han mencionado, de que se generen ganancias en río revuelto. Sí, José Luis, mira, obviamente es un tema delicado, ¿no? Primero que es condenable desde todos los puntos de vista un delito de este tipo, ¿no? La pederastía, la pedofilia, es totalmente condenable y de hecho asquea a muchas personas, ¿no? Como decía Javier, sí, podría tener un cierto tipo de connotación especial porque son sacerdotes y se supone que dirigen a sus feligreses, hablan de lo bueno que es Dios y todo eso, pero lo mismo hacen nuestros gobernantes, ¿no? Es exactamente lo mismo, que gobernamos para las personas, que para los más pobres, todo. Entonces, si un presidente comete pederastía o pedofilia, es exactamente igual que un cura cometa también estos delitos. ¿Por qué? Porque es, como han dicho, intuito persona. Entonces, es importante pensar en que estas investigaciones sí deben avanzar, debe haber una reposición de daños, la Compañía de Jesús tiene que hacerse responsable porque la institucionalidad, claro, es la que, tiene el mandato de estas personas, ¿no? Es toda una institución conformada por personas. Entonces es lo mismo que cuando hablamos del Estado, ¿no? Cuando el Estado viola los derechos, pues también debería resarcir los daños. Entonces, creo que, sin embargo, no hay que confundir algunas cosas. Por supuesto, debemos reivindicar el papel de muchos padres, de muchos curas, no sé, que han sido muy importantes incluso en la historia boliviana, ¿no? Ahí lo tenemos a Luis Espinal, el mismo padre Albó, Pérez Iribarne, no sé, hay muchos casos en los que realmente se puede decir que la Iglesia ha tenido un gran papel en la recuperación de la democracia y en muchos otros sentidos como institución, ¿no? Y claro, cuando Javier nos dice o nos habla acerca del papel de la Iglesia en el golpe de Estado o en el mal llamado golpe de Estado, entonces yo asocio rápidamente y digo, claro, entonces el hablar de pederastía en la Iglesia y de estos dos curas que ya han fallecido hace muchos años y de todo este problema, ¿es una venganza contra la Iglesia? Dado que ellos han actuado en el golpe de Estado contra el gobierno, y claro, ahí es donde se empiezan a discutir, José Luis, estos excesos, ¿no? Donde parece que ahora nos queda más clara la figura, parece que el gobierno se está vengando de la Iglesia porque ha participado en el supuesto golpe de Estado. Entonces creo que las cosas no se deben mezclar. Por supuesto, repito, habrá que tener una investigación sobre estos delitos que realmente es como una inmundicia humana, ¿no? Pensar en gente que esté violando, pensar en gente que se esté aprovechando de los más débiles de nuestros niños, en este colegio, escuela Juan 23, es especialmente paradójico, ¿no? Ve cuna de comunistas, de socialistas que los ha tenido en su seno y ahora pues parece que tenemos una venganza hacia la Iglesia. Yo creo que la Iglesia, como muchas otras instituciones, son instituciones importantes porque si bien puede ser discutido el tema de la religión y el control que se tiene sobre los ciudadanos o esa alienación que decía Fernando Untoja podría ser discutible, pero de todas maneras creo que llena un papel importante en la sociedad, en la espiritualidad de la gente y también le da esperanza a las personas, ¿no? Creen en un ser superior y por eso creen también que las cosas podrían solucionarse de cierta forma en el país. Qué lamentable que esté ocurriendo esto, pero también es vergonzoso este tipo de delitos. Repito, de todo, sean jerarcas del Estado, sean jerarcas de la Iglesia, es exactamente lo mismo. Y bueno, agradecer a Panamericana por la invitación, aunque creo que tenemos unos minutitos. Se adelanto, don Joshua Bellot, precisamente vamos a tener un par de minutos más para cada
invitado para que pueda hacer referencia a quizá el resto de los temas, una especie de evaluación general, quizá un aporte adicional para concluir el programa. Un par de minutos, don Fernando Montoja, don Javier Flores y también don Joshua Bellot. Nuestra sociedad está en una situación caótica, de confusión, de pérdida de esperanzas, y además se siente acosado por diferentes grupos de poder. Y sobre eso pesa la crisis económica, porque hay crisis económica, no es que no hay crisis, está en la calle, y todo eso puede desembocar a escenarios muy adversos para el país y para cada ciudadano boliviano. Hay que pensar, como bolivianos, en alternativas al estatismo, porque el estatismo es enemigo del individuo, enemigo del ciudadano. Muy bien, un par de minutos también, don Javier Flores, para cerrar su participación en Diálogo en Panamericana. Sí, lo que yo quisiera poner énfasis es en un pequeño apunte que tengo respecto a los casos que han pasado en parte del mundo, ¿no? No voy a poder todos, los tengo acá. Francia, por ejemplo, en una investigación se dice que entre el 1950 y el 2020 existieron 2.016 víctimas de abuso sexual, ¿no? Australia, más o menos en ese mismo lapso, 4.444. Alemania, 1.670, y obviamente también tengo de Chile y otros países. Entonces no es un tema aislado lo que ha pasado en Bolivia o lo que pasa con la iglesia o la jerarquía. Y esto, como decía Joshua, a veces estremece, da hasta una sensación de asco pensar solamente en la posibilidad de que un hombre que está vinculado al tema espiritual cometa semejantes delitos en contra de la humanidad o de niños. Y para cerrar, como decías, creo yo de que estamos, recalco, un pequeño bache económico, estamos viviendo un bache, que va a ser solucionado, en mi concepto, en los próximos meses o años, uno con la ley del oro, y por supuesto las alarmas se han encendido en contra de la privatización, pero también seguramente se sabrá sopesar estos temas y tendremos mañana más adelante un país que estamos esperando todos. Muy bien, muchas gracias, don Joshua Bellot, también en el último punto del programa. Gracias, José Luis. Creo que el bache económico del que nos acaba de hablar tiene distintos tamaños, ¿no? Un bache muy pequeño para los del gobierno y un bache gigantesco para la ciudadanía. Y como decía Fernando Montoja, realmente esto es lo que hay que cambiar. Necesitamos menos Estado y más ciudadano. Esa es la forma en la que debe cambiar Bolivia en los próximos años si queremos salir de ese pequeño o gran bache. El principal actor de la economía no puede ser el Estado. El principal actor de la economía y de la política es el ciudadano. Ese ciudadano capaz de crear valor, capaz de crear riqueza. Debemos pedirle a este Estado que no siga confiscando nuestros excedentes, que no se siga apropiando de nuestra riqueza. Este Estado depredador debe parar. Si no nos damos cuenta a tiempo los ciudadanos bolivianos de esta realidad, entonces realmente vamos nomás a entrar en una profunda crisis. Como nos acaban de decir, se va a solucionar quizás en años. ¿Será que una familia que no tiene para comer puede soportar 10 años de esta crisis? La responsabilidad de todos nosotros es pedirle al Estado, a este gobierno, un plan de corto, del mediano y de largo plazo, que ahora sí piense en los ciudadanos y deje de pensar en las logias que administran el poder. Gracias, ahora sí creo, la Panamericana. Buenas tardes. Muy bien, de esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana, al analista, jefe del movimiento AIRA, don Fernando Montoja, al analista también Javier Flores por la presencia en el programa, y finalmente a Joshua Bellot. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana.
La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.